Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Hablamos sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesús. Gracias por cada uno de los oyentes, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos y el Espíritu Santo trae convicción a cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Ok, la vez pasada empecé una pequeña serie titulada El Diablo y sus influencias. No voy a decir pequeña porque luego me voy largo, pero no voy a decir, así se llama, El Diablo y sus influencias. Y la primera sesión se llamó El origen de Satanás. Vimos cuál es el origen de Satanás. ¿Por qué? Porque es importante que conozcas a tu enemigo. Ok. Voy a hacer algunos pequeños repasos o algo así. Les recomiendo la primera sesión porque creo que es la mejor sesión que he dado en toda mi vida, en todas las series. Pero uno de los puntos que vimos es esto, que les dije, cuando Adán fue tentado y Eva y que cayeron en la tentación, Satanás ya estaba aquí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Una de las cosas que les dije es esto. ¿Por qué? O les hice esta pregunta. ¿Por qué Dios no pudo ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? En otras palabras, porque cuando le dijo, voy a ir un momento nomás para que recuerden esto, porque ¿se acuerdan que vimos que Satanás ya estaba en la tierra? Sí, estábamos ahí en Génesis 3:1, Satanás ya estaba aquí en la tierra. Entonces, otra pregunta que voy a hacer antes de decirle eso. ¿Quién nos reveló que Satanás había caído aquí a la tierra? ¿Quién nos reveló? Sí, pero nada más uno. ¿Quién fue el que nos dijo? El Señor Jesucristo nos dijo. ¿Dónde nos dijo? En Lucas. ¿En qué capítulo? Lo vimos la sesión pasada. ¿Qué dijo? En Lucas 10:17. Sí, Lucas 10:17. Así los voy a obligar a tomar notas, ¿ves? Van a aprender. Lucas 10:17. ¿Se acuerdan cuando vimos aquella serie más pequeña que fue la obra del Señor? ¿Sí se acuerdan? Que una de las cosas que les dije que era que el plan de Dios era en las iglesias. La obra o una iglesia. ¿Cuál es el propósito principal? Hacer discípulos. ¿Se acuerdan? Estudiar. Y les dije algo. No hubiera colegios bíblicos. Dios no hubiera tenido que levantar colegios bíblicos si la iglesia, el cuerpo de Cristo, hubiera hecho su trabajo, en lugar de venir a entretener a la gente y hablar nomás lindas predicaciones, nomás sobalomos o cosas así, religión, en lugar de instruir a la gente. Las iglesias deberían de ser un centro de estudio de la palabra y preparar la gente y los cristianos para la obra del ministerio. Amén. Bueno, con esa idea, Satanás ya estaba aquí en la tierra. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había. ¿De dónde salió eso? En Génesis 3:1 dice que la serpiente era astuta. ¿Sí? ¿Quién es la serpiente? Satanás. Satanás estaba hablando a través de una serpiente. Pero quiere decir que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Satanás ya estaba aquí en la tierra. Come on, talk to the brother. Grítenle al hermano aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué versículo el Señor nos dijo? ¿Qué les dije ahorita? Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, al Señor dijo, yo veía a Satanás que caer, sí, volvieron los 70 con gozo. Verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, ¿cómo les dijo? Como un rayo. Y vimos los nombres. ¿Cuántos se acuerdan de los nombres de Satanás? ¿Cuál es uno de los nombres? Satanás. El otro es ¿qué? El diablo. ¿Sí? ¿Ok? Y ¿qué quiere decir Satanás así en general? ¿Qué quiere decir Satanás? Grítenme, come on. El adversario. ¿Qué quiere decir diablo? No lo pongas. Gracias, no. Quiero saber qué tanto aprendieron. ¿Qué quiere decir diablo?
¿Qué es? El calumniador, gracias, calumnia. ¿Se acuerdan una de las cosas que le dije? Que por eso nosotros con los creyentes no debes andar calumniando a un hermano. Cuando no entiendes cosas o no sabes todo, estás calumniando, ¿sí? No tiene caso que estés en tu casa hablando mal de alguien que no está, sobre todo si la persona no está ahí. Y especialmente si no sabes todos los datos. Muchas veces no sabemos todos los datos, todos a 100%, mejor no hablar de algo. Y si no te va a identificar a ti ni a la otra persona, ¿para qué? ¿Qué no? Amén. Entonces si ves un hermano que empieza a hablar de alguien, dile, no, es mejor no hablar de nadie. Amén. Vamos a hablar lo que aprendimos en la iglesia, vamos a ponerlo por obra, vamos a hablar algo de aquí de la Biblia, algo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del diablo y no va allá con nosotros. Amén. Ok. Pero quiero que no me han contestado la pregunta que les hice. ¿Por qué? Y aquí está, una de las cosas que les dije es ¿por qué Dios no pudo destruir a Satanás cuando le dijo por tu causa? Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, un momento a verlo ahí. Génesis 3 y nota lo que le dice aquí. Después de la caída, después que el hombre come del fruto prohibido, le dice en el verso 14, Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Al parecer la serpiente antes era como una lagartija, tenía patas, pero luego le dijo, te vas a arrastrar, y de ahí que las serpientes se arrastran. Entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Y al hombre dijo, espérame, pero antes de que vayas leyendo todo esto, déjame explicarme algo. ¿No hubiese sido bien fácil para Dios no vamos a haber destruido a Satanás ahí? Hubiese sido bien fácil, ¿que no? Pero entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué? No. Conforme a lo que vimos la vez pasada, espérenme. ¿Por qué no iba a ser fácil destruirlo? Pues digo, si es Dios, ¿ah? Gracias, porque Adán le dio la autoridad. En otras palabras, si Dios es justo, que sí es justo, si hubiese destruido a Satanás, si Dios es justo, hubiera tenido que destruir a Adán y a Eva también, haberlos matado completamente. Pero Dios es amor, Dios es bueno. Entonces, lo que quiero decir, porque hablé del reino de Dios, y es lo que voy a hablar ahorita, pero el punto principal fue Dios es un Dios justo. Dios tiene la habilidad, el poder de haber destruido. Dios tiene la habilidad de destruir esta tierra con todo este pecado que está. Pero es lo que quiero que ustedes entiendan. Dios trabaja a través del reino de Dios. ¿Qué les dije que es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno, ¿sí? El reino de Dios no solamente es un gobierno, sino que también es un gobierno que tiene ¿qué? Leyes. Dios es un Dios de leyes. Amén. Y les dije algo también, porque a veces usamos la palabra legalista. Dios es un Dios ¿qué? Legalista. Ya se les olvidó, o sea, apenas lo acabamos de ver. ¿Por qué es un Dios legalista? Porque les dije que uno de los problemas es que hablamos mal el español. Y ya siempre decimos, esa gente es muy leyista, pero no se dice leyista, se dice legalista, de ley. Si vas a agarrar la palabra legalismo o legalista para aplicarlo a la ley mosaica, a los fariseos y a la religión, bueno, está bien. Pero no la limites. También la palabra legalista viene de legal. Dios es legalista, no en el sentido negativo, en el sentido malo, pero en el sentido bueno. Dios nos dio leyes. El reino de Dios es un gobierno que opera por medio de leyes. O podemos decir el reino de Dios son leyes que respaldan un gobierno. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Satanás es un ser derrotado. Pero ¿cuál es la única manera que él, y aquí ya estaba derrotado, ya Dios lo había echado? Vimos la vez pasada, y no voy a ir para allá, vimos en el libro de Apocalipsis cuando habla también que el Señor lo echó de ahí. Otra cosa que
que vimos ahí, no sé si lo vimos completamente, no recuerdo si, Apocalipsis 12, voy un momento para allá para recordarlo, no me acuerdo si lo vi del todo, pero está todo grabado en la enseñanza pasada. Pero el capítulo 12, versículo 7, ahí es donde dice, yo veía, cuando el Señor dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo, porque Jesús es Dios, ¿cuántos entienden? Desde el eterno pasado, Él es Dios, Él y el Padre son uno. Él estaba ahí cuando lo echaron, ¿sí? Apocalipsis 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, los ángeles de Dios. Pero ¿quién es ese dragón? Verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿te fijas? ¿Quién es? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, ¿qué ángeles? Los ángeles de Satanás, los demonios. Ok, quiero que veas algo, pero antes eran ángeles, pero ahorita no quiero entrar en ese punto, nada más quiero decir esto. Que hubo una rebelión, ¿sí? ¿Cuál fue la rebelión una de las cosas que vimos de la rebelión del diablo? ¿Cuál fue? ¿O cuál fue el origen de la rebelión? ¿Quién se acuerda? Cité 1 Timoteo 3. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿por qué Satanás se rebeló? ¿Hubo en el qué? Orgullo, gracias. Hubo orgullo. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Yo me lo estoy diciendo mal aquí. Sí, porque aquí está 2 y es 1 Timoteo. 1 Timoteo 3, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2, pero es necesario que el obispo, esto aplica para gente en el liderazgo, también sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, etc. Pero miren el versículo 6, no un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Nuevo. No un nuevo.
no un nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación. ¿Cuál fue lo que condenó al diablo? El orgullo. ¿Sí? No un nuevo, no un neófito. Es el error de muchos pastores. Ponen una persona nueva o no preparada en posición de liderazgo porque lo ocupan. Y rápido, normalmente son los líderes los que hacen divisiones en las iglesias. Porque el líder trata con gente. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Y ahorita vamos a ver el origen de él, pero estoy viendo las maniobras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llevó a tanta gente aquí, a tantos ángeles? Una tercera parte. ¿Qué pasó? Era el líder. Normalmente los líderes van a tratar con la gente en las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desacuerdo y se van y se llevan gente, la gente que más con las que ellos trataban. Pero eso es del diablo. ¿Ves? Yo fui líder, yo me fui una vez y nunca me llevé a nadie. Porque yo creo que si Dios me llamó a algo, entonces yo lo voy a hacer sin la ayuda de nadie, más que Dios. Dios va a traer eso. ¿A que sí? Bueno, ahora, quiero que veas esto, para no actuar como el diablo, porque son las maniobras del diablo, pero no tenemos que actuar con las maniobras del diablo. Alguien diga amén. Pero uno de los puntos importantes que quiero enfatizar, y voy a enfatizar en esta serie, es esto. El diablo es un enemigo derrotado. Pero quiero que veas cómo operó. Y por eso hablé algo del reino de Dios aquí. ¿Sí? Si usted se fija, Satanás está aquí. Lo único que usa hasta el día de hoy se llama el engaño, la manipulación, la mentira. Si usted cede a eso, entonces va a caer como pasó con Adán y como pasó con Eva. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Satanás usó ¿qué? Palabras. Una de las cosas que hace Satanás, a ver si se acuerda, ¿qué hace? Ponen en dicho la integridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Empieza a dudar con que, y si Dios te quiere sano, ¿por qué estás enfermo? Y si Dios te quiere pobre, y si Dios. El problema está que no es Dios. El problema está que necesitamos nosotros activar nuestra fe. ¿Qué le dije de la fe? Dígame, en el reino de Dios, dos características bien importantes. Una es, la fe es ¿qué? Una de ellas es la moneda. ¿Por qué una moneda en el reino de Dios? ¿Qué haces con una moneda? Obtienes cosas. En un país obtienes cosas. Ok, vamos a volver a recordar esto una vez más, recordar esto. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Son leyes que respaldan un gobierno o es un sistema de gobierno, pero es un gobierno invisible, no ves a Dios, a que no. De hecho, hay un versículo que quiero usar. Vaya un momento a Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Ok, Lucas capítulo 17, ¿lo tiene ya? Ahora, vea esto, en el versículo 20. Preguntado por los fariseos, verso 20, Lucas 17, 20. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ok, ¿qué quiere decir advertencia? Ve, ayúdame con las otras versiones. ¿Qué quiere decir advertencia? Quiere decir con mucha fanfarria, decimos, o con mucho ruido. Note, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter, esa versión no es muy buena, ni al caso, a cálculos, etc. Nota, esta sí, mira. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Le contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. En otras palabras, el reino de Dios no es la otra versión, no viene con señales visibles igual. En otras palabras, no puedes ver a Dios, no puedes sentir a Dios, pero el reino de Dios es verdad. O sea, ¿cuántos de ustedes vieron cuando coronaron, o más o menos, yo no me fijé, nomás vi por las noticias, pero no sé si lo pasaron por televisión o internet, cuando coronaron a la hora rey de Inglaterra, al príncipe Charles? Sí, si lo vieron o no lo vieron, pero desfiles y mucha gente y todo eso. Y cuando la reina Elizabeth un cumpleaños o hacía algo, desfiles, caballos, mucha gente y todos los reyes. Y está bien porque es la costumbre de ellos. Pero estamos hablando que el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es escandaloso. ¿Sí? Es lo que quiso decir. Pero aquí viene el otro punto importante. Nota, dice, no vendrá con advertencia o con señales. Verso 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Gloria a Dios. Lo que le quiso decir a los fariseos es, yo soy el reino de Dios, yo represento el reino de Dios. Le dijo, aquí estoy con ustedes. Para ahora, ¿dónde está el reino de Dios? Dentro de ti.
Aleluya. El rey vive dentro de ti. Entonces el reino de Dios, hermanos, tenemos nosotros que entender que es un sistema de gobierno que opera por medio de leyes. Bien, si les interesa esto, esto luego va a estar aquí disponible, como le dije, pero si les interesa saber más, pueden ver la primera sesión, porque necesito continuar. Ok, ponme el tema otra vez que vamos a ver esta noche, por favor. Y el origen de Satanás, sus maniobras y el reino de Dios. Lo último que vimos, nada más quise dar un pequeño repaso, fue muy pequeño el repaso, pero quiero decir que aprobaron. Bueno, reprobaron. Pues es igual, porque gloria a Dios. Ok, lo que les quiero decir es lo siguiente. Voy a estar hablando mucho del reino de Dios en las próximas semanas y en los próximos meses, porque una de las cosas, acabamos de mencionar que el reino de Dios es la moneda, la fe es la moneda en el reino de Dios porque obtienes cosas. Otra cosa que les dije, acuérdate que es un gobierno, es como si fuese un país. Se supone que aquí en los estados es el inglés, aunque ahorita ya en fin, pero hay países donde, por ejemplo, tú vas a Ucrania, es raro que hablen otro idioma más que el idioma de Ucrania. En Rusia, en Holanda, el holandés, y casi no hablan ni el inglés siquiera, nada más en ciertos lugares como ciertos turísticos, ciertos restaurantes nada más, pero los idiomas de ellos son los que prevalecen. Bueno, en el reino de Dios tenemos un idioma. ¿Cuál es el idioma? La fe. Ok, ahora, te voy a decir una de las cosas que es bien importante, por eso mucha gente no recibe ni sanidad, ni prosperidad, ni nada. Tenemos muy engranado aquí, si no entiendes esto, tienes que entender esto, que Dios es bueno y Dios no es el causante de lo malo, ni de las enfermedades, ni nada de eso. Nada de eso. Si algo no está pasando en nuestras vidas, lo que menos debes de pensar que es Dios. O es el diablo, o somos nosotros dándole lugar al diablo. Y aquí viene otra cosa del diablo, porque otra vez, sus maniobras, la manera que él opera es el engaño. Satanás es un ser derrotado, el Señor lo derrotó. ¿Ok? ¿Entiendes esa parte? Vamos a ver un poco del origen de él. Lo último que vimos, les dije, ya ni entramos ahí, pero fue en Isaías, ¿se acuerdan? En el capítulo 14, de ahí lo voy a retomar, Isaías 14. Okay. Y de ahí lo vamos a retomar. Voy a estar diciendo cosas que tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo, tal vez no todos le van a entender de momento, pero tienen el Espíritu Santo. ¿No le dan gracias a Dios que tienen el Espíritu Santo? Y entonces lo van a tener que evaluar con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo les va a dar testimonio. Isaías capítulo 14. Creo que lo último que vimos fue en el versículo 11. Isaías 14, 11. Aquí está hablando de la caída de Satanás entonces. Descendió al Seol. ¿Qué quiere decir Seol? O la palabra Seol o Sheol quiere decir el infierno. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Te fijas? No un neófito para que no caiga en la condenación. ¿Cuál fue la condenación? La soberbia o el orgullo. ¿Ok? Soberbia o ¿qué? Orgullo. Ok. Nota esto. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Quiero que veas esto. La palabra lucero viene de la palabra Lucifer. Él era el nombre de Satanás o del diablo antes de la caída. Lucifer, ¿sí? Y Lucifer, no les di la definición en multimedia, no te di la definición, lo que quiere decir Lucifer. Me dicen a veces, es que pastor, le estábamos haciendo señas. Y le digo, ¿cómo voy a ver con esos aparatos de monitores ahí, atrás de los monitores? No veo. Yo, tal vez ustedes, pero yo de aquí no veo. No les di no, ok. Entonces, esa palabra, nomás para que lo veas, les di 3 palabras. ¿Cuántos se acuerdan? La primera es que la definición de Satanás. Es Satanás, que quiere decir que el adversario. Luego les di el diablo, que quiere decir el calumniador. Que sí, ahora sí pon las que tengan. Y luego la otra, Belzebub. ¿Les di Belzebub? Sí, el señor de las moscas.
Así que ahora con el verano, cuando entran muchas moscas, usa tu autoridad y dile, vete en el nombre de Jesucristo, váyanse hijas del diablo. Son hijas de Belzebub, ¿ves? Amén. Ahí está, el señor de las moscas es lo que quiere decir Belzebub. Ok, pero la palabra lucero, nomás se lo voy a decir aquí, es curioso porque quiere decir lucero o Lucifer, o lucero, quiere decir portador de luz. Él era portador de luz. Curiosamente, ¿cómo se le conoce al reino, al reino de Satanás en la Biblia? El reino de las tinieblas, tinieblas es oscuridad. Antes era portador de luz. ¿Por qué? Por soberbia. Aquí viene algo que usted y yo podemos aprender. Nunca quiera usted estar en un lugar donde Dios no lo llamó a ser o estar. Por la gracia de Dios, yo tengo relación con ministros que alcanzan todo el mundo ahorita, o gran parte del mundo y naciones y países. Yo los veo y me gozo por ellos, pero yo no tengo nada de envidia, al contrario, cuando me entero de algo, le doy gracias a Dios. Un día le dije a un hombre que tiene un ministerio internacional, le dije, ¿cómo me gozo de ser parte de esto? Y le doy gracias a Dios por tu vida. Pero, ¿me entiendes? Yo no voy a ir a algo donde Dios no me puso y donde no voy a hacer algo que Dios no me llamó. Amén. Porque eso es soberbia, porque no tienes contentamiento donde Dios te puso. ¿Sí me expliqué? Ok. Ahora, eso no quiere decir que no querramos prosperar y tener cosas y crecer en la vida espiritualmente y todo eso. Eso no quiere decir. Estoy hablando nada más, no nos pongamos donde Dios no nos puso. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.